1. Cuando se casó mi hermana se la llevaron a vivir a San Pedro Garza García. Solo una vez tuve oportunidad de visitarla antes de que se separara de su esposo. La casa era muy bonita y estaba ubicada en una muy buena colonia. Recuerdo que esa vez estuve con ella todo el día. Le ayudé a guardar sus cosas porque esa iba a ser su última noche ahí. Cuando la acompañé a la azotea por unas maletas, no pude evitar mirar hacia los otros terrenos y admirar lo bonitas que también estaban esas casas. Mi hermana me contó un poco de cada uno de los dueños de esas casas, pero también me contó una historia insólita sucedida en una de todas esas residencias. La casa vecina del lado derecho estaba aparentemente deshabitada. Era la única construcción de toda la calle que se había quedado en los 90s. En aquellos años se construyó, se habitó un par de meses y luego quedó prácticamente abandonada. Según le contó su ex esposo a mi hermana, varias personas habían intentado contactar al dueño para comprarle la propiedad, pero nunca lo lograron. Una vez cada 2 meses se presentaba una persona a darle mantenimiento a la casa, un trabajador contratado por medio de una agencia que no tenía ni siquiera idea de quién era el dueño, ni el número o el contacto para poder hablar con él. Una tarde mi hermana subió a hacer ejercicio. Tenía unos meses de haberse mudado y desde el inicio se dio cuenta de que no vivía nadie en ese lugar. Ese día se le hizo raro ver a alguien en esa casa. Era un muchacho de unos 16 años, alto, muy serio y solo. Tania estuvo mirando un buen rato mientras hacía sus cosas en la azotea. En todo ese rato no vio luces prendidas a pesar de que se estaba haciendo de noche. Tampoco vio que hubiera alguien más en toda la casa. No se oían ruidos ni otras voces, solo era el mismo muchacho todo el tiempo. Se hizo muchas preguntas y se quedó pensando en ello el resto de la tarde. Primero pensó que a lo mejor los dueños estarían por regresar a habitar la casa. Tal vez no vio luces encendidas porque seguramente no había energía eléctrica. Unos momentos después recordó que en la casa sí había luz porque cuando caía la noche automáticamente se prendían las luces del exterior. Antes de que dieran las 12, Tania subió una vez más, según ella, porque se le había olvidado algo. La verdad es que tenía curiosidad por saber si ese muchacho seguía ahí. Se asomó desde la orilla del balcón y miró hacia la azotea, que fue uno de los sitios donde lo vio momentos antes. Trató de distinguir en la oscuridad lo que había en el patio y en las otras partes de la propiedad que se podían ver desde la casa de mi hermana, pero dice ella que le fue muy difícil. Un poco de luz de afuera o de la luna radiaba sobre las paredes de un lado de la casa. Ahí se podían ver unos cuartos y un poco de las habitaciones. No necesariamente de noche, pero mi hermana ya había visto que toda la propiedad estaba amueblada. Te lo digo para que no te la imagines vacía. Si aún estaba ahí el chico, iba a poder pasar la noche cómodamente en cualquier recámara. Justo estaba pensando en que era extraño que decidiera no prender la luz cuando vio que este muchacho la estaba mirando desde uno de los cuartos. Mi hermana reaccionó con sobresalto cuando cruzó su mirada con la de él. Enseguida lo que hizo fue saludar al chico. Le preguntó que dónde estaban sus papás y si iba a pasar la noche ahí. El joven no contestó, retrocedió sin dejar de mirarla y rápido desapareció de su vista. Tania se retiró del balcón y bajó a su habitación. Allá se puso a pensar en que tal vez el chico había escapado de su casa y se estaba refugiando ahí. Seguramente era el nieto del dueño. Mi hermana le contó a su esposo, pero él le dijo que no conocía a los dueños ni sabía de alguien que tuviera el contacto de ellos. Al día siguiente también estuvo en casa toda la mañana y se salió en la tarde, pero antes de irse subió a la azotea.
según ella por algo que creyó que olvidó en el balcón, aunque yo sé que quería ver si todavía estaba el chico. La ventana de la recámara en donde vio al muchacho la noche anterior estaba rota, pero así no había sido siempre, seguramente él la rompió. Pero más importante que eso era que él estaba ahí, tirado en el suelo. Solamente se veían sus zapatos y su pantalón hasta la altura de las rodillas. Tania pensó en gritarle, pero se abstuvo. Se quedó un rato esperando a que algo sucediera, especialmente que apareciera un familiar. Dice que el chico no se movió en todo ese tiempo. Mi hermana tuvo que salir de casa y regresar hasta la noche. Jura que estuvo todo el rato preocupada por los papás del chico, pensando en que si este se escapó de su casa, ellos estarían muy preocupados. Tania trataba de encontrar o distinguir algo a través del vidrio roto de la ventana, cuando de pronto, por primera vez, vio luz dentro de esa casa. No era la luz de un foco o una lámpara, era la de una vela. Esa vela alumbró un poco del interior de la recámara donde mi hermana buscaba. Además de que vio que el cuerpo del muchacho seguía tirado en el suelo, en la misma posición en la que estaba horas antes, también vio que la luz se movía, como si estuviera siendo sostenida por una persona. Esto significaba que el joven no estaba solo. A esa persona solo se le vio una parte del brazo y una mano en el momento en que acercó la vela a uno de los pies del adolescente y la colocó en el suelo ante él. Mi hermana dice que en ese momento se le salió el alma, que ni siquiera entendía bien lo que estaba pasando, pero estaba segura de que al muchacho le había pasado algo muy malo. ¿Quién era la persona que le puso la vela? ¿Sería quien le hizo daño? Tania se puso a gritar, pero nadie le hizo caso. Si algún crimen había sido cometido, seguramente nadie se iba a asomar para que descubrieran quién fue. Mi hermana bajó por el teléfono para hablarle a la policía. Cuando subió y se asomó nuevamente por el balcón, vio algo que la puso a temblar. La vela estaba tirada sobre la alfombra ya se había encendido y rápidamente se extendió sobre la ropa del muchacho, después los muebles y luego escaló las paredes. Tania dice que se distrajo y se asustó tanto con la rapidez con la que se propagó el fuego que tardó en pedir ayuda. Por el cuarto ya salía humo negro cuando por fin recordó que tenía que llamar a emergencias. Le marcó primero a los bomberos y después a la policía. Por experiencia, los segundos siempre llegaban antes, solo que sin los primeros no iban a poder hacer mucho. Solo se veían llamaradas que daban vueltas al son en que consumían la pieza. Mi hermana bajó, salió a la calle. Los policías arribaron de inmediato. Desde afuera no se veía lo que estaba sucediendo adentro de aquella propiedad, así que uno de los uniformados entró a casa de mi hermana y subió a la azotea para corroborar la información. Vieron hacia la oscura casa vecina y todo estaba como si nada. La vela seguía en su lugar ante los pies del chico. Él y su recámara estaban intactos. Tania se quedó perpleja, no podía habérselo inventado. Había algo muy extraño y hasta el policía se dio cuenta. No había fuego, pero en el ambiente aún perduraba un fuerte olor a quemado. Una nube que se fue dispersando con el aire, dando a entender que el fuego se había acabado, en dado caso de que alguna vez lo hubo. Mi hermana convenció al policía de que fuera a ver, porque desde la mañana se encontraba ese chico en la misma posición y ahora hasta tenía una vela a los pies. No se veía muy difícil saltarse de una casa a otra, así que el policía lo hizo. Se metió a la casa por una de las ventanas de abajo. La luz de su linterna de pronto iluminaba otros cuartos. Tardó un poco en llegar a la recámara de la ventana rota.
El policía le mostró desde allá a mi hermana que los pantalones y los zapatos estaban rellenos de papel periódico. No le pertenecían a ningún cuerpo, aunque de lejos así lo parecían. Tania dice que vio que cuando el policía se estaba dando la vuelta, una persona apareció tras la ventana, tomó la vela y la apagó. Cuando regresó el policía, mi hermana le preguntó si no había visto a nadie adentro. Él dijo que no, aunque quien apagó la vela debió haber estado frente a él. Revisó prácticamente toda la casa, pero no encontró a ningún muchacho. Los bomberos llegaron, pero los policías los mandaron de regreso mientras les explicaban que todo había sido una falsa alarma. Salieron los vecinos, pero se metieron rápido porque realmente no había pasado nada. Estaba fácil saltarse porque en alguna parte había unas rejas que servían como escaleras y llevaban al patio vecino. Al día siguiente, Tania se saltó porque dice que vio una cubeta desbordándose de agua bajo una llave que habían dejado abierta. Esa fue la excusa que mi hermana usaría siempre. Se había metido sin permiso para terminar con el desperdicio de toda esa agua. Cerró la llave y entonces fue a revisar el resto de la casa. El primer apagador en el que intentó, prendió la luz. Todo el tiempo hubo energía eléctrica, pero ese muchacho y la otra persona decidieron permanecer en la oscuridad. Tal vez eso podría explicarse con que no querían llamar la atención. Desafortunadamente para ellos, tenían secuestrada la atención de mi hermana, a quien parecía interesarle demasiado el tema. Extrañamente, la luz de esa recámara fue una de las pocas que no se encendió. Había personas adentro, pero mi hermana no las notó sino hasta que una de estas hizo ruido. Era el sonido de un encendedor. La persona que estaba tratando de provocar la llama de pronto lo logró y en ese momento la luz se hizo. Mi hermana salió huyendo de ahí, pero se quedó en el corredor a ver cómo se propagaba el fuego sobre un sujeto que rápidamente comenzó a arder en una silla. Tania iba a salir corriendo, pero de pronto la llamarada se apagó y se hizo silencio. Al igual que la vez pasada en que llamó a la policía, parecía que estaba alucinando, no solo viendo cosas, sino también casi asfixiada por el humo que de un momento a otro se disipó y dejó de estar presente. Le dio mucho miedo estar ahí y salió de inmediato esperando no volver a ver algo que de pronto desapareciera, como el fuego o las personas que habitaban la casa, o a eso que de pronto aparecía en ella. Nada le quedaba muy claro. Regresó a su casa en donde su esposo notó que la ropa le olía mucho a humo y a quemado. Ella le contó a él, lo llevó arriba, le platicó lo del otro día. Ambos se asomaron hacia la casa, pero no vieron nada. Daba miedo pensarlo, pero realmente ahí no pasó nada. Tania siguió viendo cosas en esa casa casi siempre que se asomaba. Después de esa ocasión hizo todo por distraerse de ese asunto, porque el tema sí la ponía mal y nerviosa, además de que no quería pensar en la razón por la cual se daban esas apariciones. Alguien debió morir en ese lugar y de una manera horrible. Lo que más la dejó asombrada e impactada fue que una vez vio al muchacho salir de la casa, ponerse a mitad del patio y luego bañarse con un galón de combustible. Mi hermana estaba petrificada y espantada, necesitaba convencerse de que lo que veía no era real, pero entonces una enorme llamarada envolvió al joven. En cualquier momento iba a desaparecer, sin embargo, mientras se consumía, mientras la persona daba horribles gritos de desesperación y todo era tan real, mi hermana estaba sin aliento y muy espantada. Tania dice que el horrible olor a quemado se le quedó impregnado en la nariz hasta mucho después de que se bañó por tercera ocasión para quitarse la sensación.
La noche en que subimos a ver, mientras me contaba la historia, más o menos iba por la mitad, cuando ambos vimos que en uno de los cuartos de repente reventaba una luz. Por lo que me contó mi hermana y por lo que vi en el tiempo en que estuvimos en el balcón, me quedó muy claro que en esa casa no vivía nadie. De esto último yo fui testigo. La luz que de pronto iluminó el interior de la pieza era la de alguien que estaba intentando prender un encendedor, pero al principio solo obtenía chispas. Mientras Tania me platicaba la horrible historia de esa casa, alguien encendió una vela y la dejó al centro de la habitación. Dos. A la familia de mi cuñada hace muchos años le pasó algo muy feo. Diana entonces tendría 13 años, según me cuenta, porque se acuerda bien de todo. Ocurrió cuando recién se había aliviado su mamá de su segundo hijo. Ella, el bebé y su mamá y su abuela vivían en una casa que estaba muy arriba del cerro. El terreno era muy grande y la casa estaba escondida tras un patio colmado de plantas y algunos árboles medianos. Su mamá acababa de regresar del hospital y la abuela la recibió en un cuarto de la planta baja para que no tuviera que estar subiendo escaleras. Mi cuñada describe su casa como un lugar muy grande, con techos muy altos, escaleras amplias y patios enormes. Evidentemente se encontraba lejos del centro. Diana estaba en la secundaria y se regresaba sola, aunque le quedaba muy lejos. Podía tomar 2 transportes, pero solo agarraba uno. La segunda parte del viaje le gustaba terminarlo a pie. El día de la tragedia, ella llegó muy tarde a la casa, pues dice que algo la estuvo tratando de detener en todo el camino. Se descompuso la combi 2 veces. En un momento se los llevó para otro lado y los fue a dejar al centro. Se le cayeron las llaves de su casa en una rendija que daba al drenaje y no las pudo recuperar. Cuando llegó a casa ya estaba oscureciendo. Golpeó fuerte la puerta, pero nadie salió. Las luces estaban apagadas, lo cual era preocupante para ella porque eso seguramente indicaba que habían salido todos. Por el reciente parto no estaban en condiciones de andar fuera. Seguramente, pensó ella, salieron a buscarla. Dice que se sentó ante la entrada y se recargó de una manera que podría quedarse dormida y descansar en lo que su familia regresaba a la casa. Aproximadamente 2 horas después, despertó de un sobresalto. Volvió a golpear la puerta, aunque era evidente que no había nadie. La casa estaba completamente sumergida en la oscuridad. Probablemente ni siquiera la estaban buscando. De súbito se le vino a la mente la idea de que tal vez tuvieron que salir de emergencia por el recién nacido o por su mamá. Eso la obligó a buscar la manera de saltarse al patio. A tientas se condujo a la entrada de la casa y abrió. Ella se temía que hubieran dejado bien cerrada esa puerta, pero al parecer tuvieron tanta prisa que se les olvidó. Está muy segura de que cuando encendió las luces, por una fracción de segundo vio a 2 personas sentadas en los sillones de la sala. Ella los vio y ellos la vieron, pero así de rápido como se hizo la luz, se fueron. Diana se quedó viendo en esa dirección, casi jurando que ahí había alguien, porque aunque ya no podía verlos, algo permanecía en ambos asientos. Caminó hacia el frente tratando de no despegar la vista de la sala, tal vez porque creyó que iba a ser sorprendida en cualquier momento. Un banco de madera se recorrió solo. A su derecha, en el comedor y en la cocina, alguien soltó una risita.
Mi cuñada dice que eso le pareció como si fuera un sueño, pues nunca antes había presenciado algo así, y menos en su casa. Buscaría en el cuarto, tal vez su mamá y el bebé se quedaron muy dormidos. Cuando entró, encontró a su mamá, a su abuela y al bebé en silencio, no necesariamente dormidos, pues todos tenían los ojos abiertos, pero no se movían. Y lo más raro era que la abuela tenía puesto un velo cubriéndola desde la cabeza hasta los pies. Tiró al suelo la mochila y se acercó rápido a ver a su mamá. Ella respiraba y tenía pulso, pero no estaba consciente, no despertaba. En una silla mecedora estaba sentada la abuela, quien a pesar de que tenía una tela cubriéndole el rostro, se le podía ver y sentir la mirada. En los brazos tenía al recién nacido y este tampoco se movía ni hacía ruido. Diana dice que sí le dio miedo acercarse a su abuela porque mientras se aproximaba le parecía ver que ésta la miraba feo y que tal vez su cara no se veía tan familiar después de todo. De pronto oyó un ruido proveniente de la dirección donde se encontraba su madre. Era como un quejido, como si estuviera tratando de gritar, de moverse, de despertar. Mi cuñada dice que fue a sacudirla, le habló al oído, la tomó de las manos, pero no encontró la manera de arrancarla de ese sueño paralizante. Sintió de pronto una mirada fuerte en la espalda. Volteó rápido a ver a su abuela, quien en ese momento tenía volteada la cabeza en su dirección. Apenas la anciana percibió movimiento, regresó a mirar al frente y el velo se desarrugó. Había una amplia probabilidad de que esa persona no fuera su abuela. Lo poco que se veía de su rostro era muy distinto. Abuela, abuela, ¿estás bien? A través del velo estaba mirando a Diana directamente a los ojos. Mi cuñada se acercó con cuidado, con temor, pensando en reaccionar rápido en caso de que algo fuera a suceder. Le iba a quitar al bebé de los brazos, aunque en realidad no podía verlo porque también estaba cubierto con ese largo velo que le llegaba hasta los pies, donde terminaba en encaje. Su abuela nunca solía ponerse eso. Ahora te puedes imaginar lo terrorífica que estaba esa escena. Diana se acercó un poco más hasta que le quedó a la mano el velo y lo pellizcó con 2 dedos para levantarlo. Iba a tomar al niño de inmediato, pero se distrajo cuando descubrió el rostro de su supuesta abuela. No era ella, era otra persona. De hecho, no era una persona, era una bruja. Estaba completamente vestida como su abuela, de seguro intentó hacerse pasar por ella. Del susto, mi cuñada soltó el velo de inmediato y se hizo para atrás. La bruja no se movió, no la atacó, lo cual, aunque afortunado, no dejaba de ser extraño y perturbador. Ahora sí le iba a quitar al bebé, aunque sabía bien que eso definitivamente iba a provocar una reacción. Volvió a tomar el velo con 2 dedos y lentamente lo comenzó a levantar. El bebé estaba tan quieto y tan tranquilo que mi cuñada se temió lo peor. Ya no respiraba, pero se veía tan sereno que parecía que se había quedado dormido. Lo retiró de los brazos de aquella mujer con cuidado, a pesar de que sentía la mirada más horrible clavándose a unos cuantos centímetros de su cara. Cuando Diana tuvo al pequeño en sus brazos, se oyó un chasquido leve y luego uno muy fuerte, como de troncos partiéndose por la mitad. Luego vinieron ruidos desde afuera del cuarto. Se escuchó como si se hubiera levantado gente en la sala y en el comedor. Se sintieron pasos aproximándose al cuarto, a ella.
En un momento, la persona en la silla mecedora se prendió en llamas. El velo saltó en los aires por un segundo mientras se consumía rápidamente. Mi cuñada dice que no podía dejar de mirar. Su mamá se despertó en ese preciso momento, se liberó de la parálisis de que se le subió el muerto. Salió del cuarto con Diana y con el bebé. La bruja ardió como si hubiera hecho combustión. Expidió grandes nubes de humo negro y pestilencia. Cuando la mamá se dio cuenta de lo que le había pasado al bebé, dio un grito espantoso. Se salieron, pero regresaron por la abuela porque sabían dónde estaba, aunque tenían la angustia de que se iba a incendiar toda la casa. Con otro chasquido de ramas gruesas se apagaron las llamas. La mamá de Diana había entrado rápido a la casa y fue hacia el baño. Ahí estaba la abuela, atada de manos y amordazada. Por desgracia, la señora no quedó en una buena posición y murió asfixiada. Ese día, más temprano, la mamá de Diana lo vio todo a pesar de que estaba paralizada. Vio cuando la bruja entró a la casa por la tarde. No pudo hacer nada cuando encerró a la anciana en el baño, cuando a ella misma le quitó al niño de los brazos, porque la bruja se aseguró de paralizarla antes de empezar a trabajar. Tú lo sabes, había entrado a robarse al niño. Cuando la abuela le estaba preparando el cuarto a su hija y ella aún se encontraba embarazada, le dijeron que le pusiera protecciones, troncos amarrados con listones, pasados por humo, por fuego y por aguas a las que les habían estado rezando. Todo porque en ese cerro se sabe muy bien que hay brujas. La señora puso las protecciones, 3 en total, pero como la mamá de Diana no creía en esas cosas, quitó 2 que encontró y solo dejó una. Tres. Mi tía Fede nunca contaba la historia, aunque le ocurrió a ella. La platicaban sus hijas. Un día, según ellas, llegó bien espantada a su casa, pero al mismo tiempo con una emoción en el pecho que no sabía cómo sacar. Martina dice que enseguida de que su mamá se encerró en su recámara a rezar, vino de afuera una agitación desordenada y ruidosa provocada por una multitud. La gente corría de un lado a otro sin saber qué hacer, cómo ayudar. Mi tía Federica sabía qué había ocurrido, pero no iba a decir, no iba a salir de su cuarto, no iba a soltar su rosario ni a interrumpir sus oraciones. En una iglesia que ya no existe en el pueblo de mis abuelos, 2 personas inexplicablemente se prendieron en llamas y nadie las pudo auxiliar. El fuego pareció haberlas consumido desde adentro, pues aunque las envolvieron en los lienzos que cubrían el altar y las bañaron con frías cubetadas de agua bendita, ambas personas perecieron en minutos. Cierta gente, incluyendo mi tía, decían que había sido un milagro. Lo sé, has de estar pensando lo mismo que yo, pero mi tía decía que era bueno que habían sufrido hasta exhalar el último suspiro, pues eso los podría convertir en santos. Esas 2 personas eran muy devotas a la iglesia. Nadie lo dijo entonces, pero ya lo estaban imaginando. Moviendo las piezas correctas, seguramente empezarían canonizándolos. La cosa cambió cuando esto de la combustión espontánea volvió a suceder. Esta vez pusieron atención a los patrones para tratar de descubrir, ahora sí, qué era lo que estaba pasando en esa iglesia, porque en menos de 2 meses, 3 personas habían perdido la vida de la misma manera, todas frente a la estatua del mismo santo. Había dejado de parecer un milagro, ahora para muchos la dirección en la que apuntaban los hechos parecía ser la de una maldición. Revisaron la estatua para ver si había algo mal con ella, pero no encontraron nada extraño. Una noche a casa de mi tía Federica fue a tocar el padre de la iglesia.
Venía descalzo, sin aliento y muy preocupado. En casa de mi tía todos se levantaron, mis primas se fueron sin permiso siguiéndola, pero no pudieron entrar y ver para qué habían llamado a su mamá. Adentro de la iglesia había una luz muy intensa, la luz de una llamarada que envolvía algo sin consumirlo. Era una persona, una mujer que se incendiaba, pero que no sufría, danzaba alrededor de la estatua maldita. Se trataba de una mujer que el padre de la iglesia y mi tía Federica conocían bien. Ella estaba como en un trance, como si caminara sonámbula, pero al ver que no estaba sola, despertó. Las llamas se hicieron menos hasta que desaparecieron. Los únicos testigos no podían creer lo que estaban viendo, no pensaban más en milagros, esa debía ser obra de algún ente maligno. La mujer se colocó frente a la estatua como si estuviera defendiéndola o quisiera protegerla. A mi tía y al sacerdote les dijo que si se acercaban más, les iba a prender fuego. Evidentemente pensaron que esa persona había hecho un pacto con el diablo. Quisieron expulsarla del recinto, pero le tuvieron tanto miedo que simplemente salieron de la iglesia y la dejaron adentro. Se pusieron a rezar para que desde arriba les bajara la ayuda que necesitaban hasta que les llegó la iluminación. Fueron a sacar a la gente de sus casas para que entre todos hicieran algo al respecto. Cuando entraron a la iglesia no encontraron a nadie. Mi tía y otra señora sacaron la estatua al patio y la rompieron en 1000 pedazos. Ahora que todos sabían quién había provocado las muertes de aquellas 3 personas que ardieron frente al santo, como una turba enardecida, fueron a buscar a la persona a su casa. Llegaron muy tarde, quién sabe cuáles fueron sus planes o por qué lo hizo, pero cuando arribaron al domicilio de esa mujer, encontraron la casa consumida por las llamas como si hubiera aguantado un incendio de varias horas. Adentro ya no había nada, solo carbón y cenizas. Se cree que ella murió ahí, pero de eso nunca se tuvo certeza. Tal vez escapó, eso nadie lo sabe. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escucharlos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.